ya nos estamos resarciendo a los espacios vacíos. Bueno, básicamente la idea de la clase de hoy, de la plática de hoy, más que clase, es mostrarles algunas láminas del códice Borgia que tienen como fuente básica la estructura del cosmos mesoamericano. Seguimos viendo geometría en las láminas, y una de las láminas específicamente tiene como centro Mictlantecutli. Así es que como la base de esa lámina es Mictlantecutli, pues dije, bueno, vamos a darle un pequeño y breve repaso a lo que es el Mictlán y Mictlantecutli. Ya no como definición, porque pues de eso han estado hablando y han estado comentando, de eso ya tenemos muchos antecedentes, pero sobre todo desde el punto de vista artístico. Una de las cosas que hacemos regularmente para poder entender mejor el pensamiento es ver la obra, ver la producción plástica. La producción plástica también refleja la cultura. Es un crisol donde se mezcla pensamiento cotidiano con el pensamiento cosmogónico. Entonces, antes no había escritos como tales, sino que nosotros sabemos cómo pensaban o cómo se manifestaban por medio de la imagen. En este caso, la imagen artística. Aunque ellos no hicieron arte como nosotros lo concebimos actualmente. Ellos elaboraron sus piezas con una necesidad de comunicación. Nosotros actualmente le llamamos arte, ¿no? Y un arte excelso. De hecho, vamos a ver una parte del arte totonaca que me parece de un refinamiento impresionante, ya lo van a ver ustedes. Pero como les digo que vamos a empezar con Mictlantecutli y el Mictlán para llegar a la lámina esta de la muerte, pues empezamos básicamente hablando sobre uno de los poemas en los carteles mexicanos que hablan sobre el más allá, ¿no? Hablan una región de la cosmovisión que implica el nivel más bajo. El nivel más bajo es, ven ustedes que en un día nos vamos, en una noche baja uno a la región del misterio. Aquí solo venimos a conocernos, solo estamos de paso en la tierra. En paz y placer pasemos la vida, venid y gocemos, que no lo hagan los que viven airados. Esto es impresionante, es maravilloso, ¿no? Esto es una invitación a vivir en el lugar de la muerte. ¿Ven? Que no lo hagan los que viven enojados. ¿Por qué? Porque se trata de vivir. Vivir enojados es perderse la existencia, perderse la vida, perderse el momento, el aquí y la ahora. Así que la tierra es muy ancha, ojalá siempre se viviera, ojalá no hubiera uno de muertos. Esas cosmovisiones que nos dicen que espiritualmente es mejor el otro lado que este lado, bueno, pues aquí nos dicen, ojalá nunca uno se muriera. Es decir, este pensamiento súper espiritual aquí no se veía como tal. Este es una reunión, una armonía, donde un proceso en donde estamos en el Mictlán, estamos en el Tlaltipac, y son niveles específicamente de existencia, así como tales. Bueno, con esta introducción que es maravillosa y que nos puede dejar para pensar en el final. ¿Me quieres dar, por favor? Otra vez. Ven ustedes, esto es Mictlantecutli en la zona del Zapotal. El Zapotal es una región totonaca. De hecho, es impresionante esta región porque mucho de la escultura que se da aquí tiene esta calidad. Vean ustedes la calidad. Esta pieza está hecha en barro crudo. Y como está hecho en barro crudo, no se puede mover. Por eso no está ni en antropología ni en el Museo de Jalapa. Se encuentra en la zona del Zapotal. El momento en que le quieran mover se va a hacer polvo. Y por eso tampoco se encuentra paseando en Europa, ni en América, ni mucho menos, ¿no? O sea, se encuentra en ese lugar por esas características que tiene. Uno llega al Zapotal y uno no lo deja tomar fotografías. Así que la única fotografía que uno puede tomar de estas es las que ya se han publicado, ¿no? ¿Y por qué no? Pues porque uno vaya a hacer negocio. Ustedes saben cómo es ese problema de llevarse imágenes que finalmente pues son nuestras, ¿no? Estas piezas son realmente hechas por nuestros antepasados, nuestros abuelos, y nos las legaron. No entiendo por qué hay que pagar derechos para tomar una fotografía, algo que es mío también. Pero bueno, eso pasa continuamente, ¿no? Yo una vez llegué a un museo, tomé 10 fotos, nunca me dijeron nada, y cuando salí me dijeron, ¿cuántas fotos tomó? Pues déjenme ver, como 10. Entonces son 100 pesos. ¿Qué? Sí, es que está 10 pesos la foto. No me digo, ¿sabe qué? Aquí mismo le abro el rollo. Porque ¿cómo creen, no? O sea, impresionante, la verdad es que es espeluznante la manera en cómo se manejan estas. Pero ven ustedes, una de las características que me maravillan de Mictlantecutli es su rostro siempre sonriente. Un rostro siempre sonriente.
un rostro airado, no es un rostro molesto, no es un rostro que venga a castigar a los pecadores, ni mucho menos, ¿no? Por supuesto que no. El Tecutli es un concepto, no es un personaje que esté ahí, es un concepto que nosotros vivimos, ¿no? Que nosotros tenemos que entender, y como tal se encuentra en su trono, pero un trono bicéfalo, y ya lo estaba comentando Fran en ese momento, características de esta cultura polar. Él se encuentra en el centro, se encuentra hacia los dos lados la serpiente bicéfala y por supuesto cuatro cráneos que se dirigen hacia los rumbos. Él es el centro del universo también. Podríamos componer su trono descomponiendo y ver que también está representando el axis mundi, el eje del universo, los 4 puntos. ¿Le quieres dar, por favor? Ahí arriba de su cabeza lo que tiene es un murciélago. Yo creo, por una imagen que les voy a pasar ahorita, que es una serpiente. Yo creo. Les digo que no se permite verlo, o sea, no se permite sacar más imágenes. Es parca las imágenes que se pueden tener de esto. Y estando ahí uno no le puede tomar fotografías, o sea, no te lo permite. Eso sí. Son cráneos. Así es. Oye, una pregunta. Estos dos caras de animales que hay al lado, ¿qué animales? Serpiente. ¿Caras de serpiente? Yo creo que es un serpiente. Las que están a nivel de sus orejas. ¿Y por qué crees que son serpientes? Yo pensaba que eran felinos. Tiene la greca carnada sobre el ojo, ¿sí? Sobre el ojo. Sí. Otra niña que pudiera ser también la cena flamígera. Pero ¿por qué específicamente piensas que son serpientes? Por la relación que hay en la demás iconografía con las serpientes. Sí. Pienso que por eso. Pienso que ahí pudiera haber algo más. Acuérdate de la puerta del sol. Pues por eso. En Tiahuanaco, y como abajo tiene también dos cabezas que representan el inframundo, pero representan también el animal de la tierra, como entrada al inframundo. El animal de la tierra, ¿te acuerdas cuál es? Aquí en este caso. El tapir. Tapir. Tapir allá arriba, por El supuesto. equivalente acá del cerdo, que es el animal de la tierra en todos lados, el jabalí. Pero aquí es el tapir, y ahí tiene dos caras de tapires muy claramente definidas. Y se parecen además mucho a estas. Y en posición polar también, sobre el mismo tema de muerte. Podríamos hacer una analogía, comparación. De eso se trata justamente, ¿no? De hacer estas equivalencias. Porque comentabas hace rato, ¿no? Que es una supercultura, pero que finalmente se manifiesta de manera similar hacia el norte o hacia el sur. ¿Le quieres dar, por favor? Vean ustedes otras manifestaciones del mismo concepto, y estamos hablando del concepto porque es un personaje que ni es totalmente calavera ni es totalmente humano, es una mezcla. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tiene justamente principios conceptuales de ambos estadios. Saqué esto porque me parece maravilloso pudiéramos percibir eso. Obviamente, si esto lo vemos como un documento, obviamente estaremos hablando de sacrificio humano. Pero si lo vemos como regularmente se ven los códices, como metáfora, ¿no? Entonces podríamos estar pensando incluso el rompimiento del ego, también quitarse la cabeza, o en algunos casos no ser tan racional, ¿no? O, en fin, hay muchísimas maneras de entrar a estas también. Hay que ver el contexto. No es posible hacer una lectura alejada de su espacio, porque obviamente se pierde toda la explicación. Si te fijas, son causales, de derecha a izquierda. Es la misma imagen en dos etapas. En la primera se quitó la piel del rostro, por eso de ahí que yodo, se quedó un puro yodo. Y ya en la segunda se desarmó por completo. Y por eso la imagen del agua corrida era sangre que va. Claro. Y van en ese sentido en el códice. Es su piel, él se quitó, se quedó en el cráneo, mira. Es un creciendo de la misma idea. Sí. Y ya cuando está como esqueleto, el pelo le cambia.
Se tiene pelo de sol. Se quitó la máscara. Sí. Claro. Sí. Solo le queda mano y pie, curiosamente. Los plumones. ¿Eh? Los plumones. El plumón, por supuesto, indica, como el cráneo, indica que no es que se esté muriendo literalmente, sino que está renaciendo, pero renaciendo a un estado de interioridad. Ajá, está quitando la máscara. Sí, ¿no? Y en la cabeza. Sí. Se está quitando lo de afuera, se está quitando lo que está velado para ver, por eso la cabeza está velada. Se quita la coraza. Está queriendo ver, puede que incluso haya algún sentido de derecho de que aquí no tiene pupila y ahí sí. Y vendado en la Sí, es una secuencia. Y ese vendado, esa máscara vendada es por sí la imagen de Intracoliupe, que es la deidad del último inframundo, el inframundo. En realidad quiere ver. Entonces, claro, quiere resucitar, pero resucitar para adentro, ¿no? Resucitar como esqueleto. Y por otro lado, acuérdate que el esqueleto es lo que no se pudre, en contraposición con la carne. ¿Sí? No es lo denso el esqueleto, sino lo sutil. Disculpa la digresión, pero... No, está muy bien, está muy bien. De hecho, así se encuentran en este orden en el códice. No juntas, sino todo proceso. Y después se encuentran. 22 imágenes, no sé si te oí. Imagino que se ven de abajo a la derecha. Y después son, me llama la atención porque hay 9, 13 ahí, pero no resuelto como 20, sino como 22. Y habría que ver si son etapas de algo. Cada una lámina nos abre a más tareas. Sí. Sí, por eso no es fácil sacar una conclusión rápidamente. ¿Me quieres dar, por favor? Otra representación y manifestación. Este es en el sur, este es en Perú. Ven ustedes, también es un concepto muy similar. Nada más que esto como ollas, ¿no? La vertiente del líquido se hacía justamente por el falo y entonces uno se servía por ahí. Oye, ¿tienes idea del tamaño de esa imagen? ¿Tienes idea del De la tamaño? pieza, decía, luego me lo saqué que tenía de entre 25 y 30 centímetros. Ah, porque dice por lo menos que pudiera ser una pipa. No, sí es para servir líquidos. A ver quién se anima a tomar. Esta ratita. Y de la paz. Ya lo que venga tu imaginación es otra cosa. Tenemos otras manifestaciones del mismo personaje. Ven ustedes esto, en asociación con el grifo del año, del tiempo, y Ejeca. Esta lámina con Ejeca ya la conocemos también cuando están espalda contra espalda, por supuesto. Esta es una pieza que tiene alrededor de 10-12 centímetros. Imagínense ustedes el grosor del hilo, el grueso de un hilo que no es de molde, que fue pegando el hilo. Así es. Entonces la calidad artística es impresionante porque es de oro. Es de filigrana, por supuesto. Entonces es impresionante el trabajo de los artistas mixtecas. Por otro lado, también tenemos otra representación característica interesante. Es la orejera, tiene una mano regularmente, ¿no? Eso me llama mucho la atención. Tiene manos, siempre cayendo de las orejas. Su gorro cónico, por supuesto, característica imprescindible de la iconografía de Tlantecutli, y el pelo con estrellas. Parece la medusa. Parece la medusa. Sí, es un sarcófago. Le presento un texto de paso. Característica también imprescindible de la columna vertebral. También en sus templos se ve siempre la columna vertebral y a veces en la iconografía totonaca una doble columna vertebral. Incluso en los paneles de
detrás de su espalda, ¿ese es un chorro de sangre también? Con 3. Sí, porque el color es rojo. El templo dentro del cuerpo, y que se muere, se le sienta encima terminada la imagen. Sí, no, es Se que sí. sienta. Sí. Y miras otra vez la mano sin descarnar. Sí. Y estos son fémures. ¿Son qué? Fémures. Fémures. Cabeza. Sí. Sí. Un 5 por lo menos. ¿Qué quieres dar, por favor? Más, por supuesto, ¿no? En otros contextos, pero el mismo personaje se encontró en una toma en Sachila. Y esto, por supuesto, que ustedes lo conocen, se encuentra en el Templo Mayor. Me impresiona algunos elementos también, por ejemplo, el hígado que hay aquí. Es una característica, a diferencia de lo que siempre se piensa que puede ser corazón, no siempre es el corazón. En una conferencia que dio el hijo de López Austin, él decía que una de las características que anima a la representación de Tlantecutli son los olores que emergen, estos olores pestilentes, y dice que esto es justamente por las vísceras. Entonces, que un elemento característico de este personaje son el hígado. ¿Qué quieres dar, por favor? Aquí la tenemos, la famosa lámina que acabamos de comentar, ¿no? Ven ustedes otra vez la orejera, otra vez con la mano, nuevamente, la regula. Y la mano sin descarnar, Estas son las cabezas de fémures que vimos. Lo interesante que quería mostrarles aquí, ven ustedes que en su tocado, donde está su gorro cónico, sale un tocado, la extensión del tocado, y vemos ahí una cruz. Este es un elemento importante. También la cruz va a ser una constante de la iconografía de Tlantecutli. Ya lo puede tener él, Mictlantzíhuatl, en la falda, huesos cruzados que representan esta división del espacio en 4 ramales. Y bueno, igualmente semidescarnado otra vez los pies encarnados, las manos encarnadas, el esqueleto encarnado, tiene lengua, ¿no? Por supuesto. ¿Me quieres dar, por favor? Lo tenemos aquí completo. Y tenemos nuevamente la visión en relación con Hecate. Otra vez. ¿Por qué Hecate? Bueno, estamos otra vez hablando, la otra vez hablamos del mito de la creación de los seres humanos y hablamos de dos clases de materia. Una etérea y una física material. Entonces la combinación de ambas es lo que genera el ser humano como elementos que se unen, ¿no? ¿Qué quieres dar, por favor? Exactamente, más representaciones. Esto me llama mucho la atención porque esta dualidad es con Ozomat. Y Ozomat aparece mucho en la iconografía que también tiene que ver con la muerte. Me llama mucho la atención. Otra vez el chorro oscuro que vieron en el lámina que tenía Frank, nuevamente otra vez ese chorro, pero en este caso con cráneos, costillas, fémures, corazones y manos. Nuevamente, otra vez los elementos característicos de esta iconografía. ¿Me quieres dar, por favor? Por supuesto, en el mismo códice vemos que también tiene relación con la vida. No nada más es ese concepto que tiene que ver con la muerte, porque ya sabemos nosotros que para que exista vida tiene que haber muerte. Nosotros matamos para vivir y nuestra propia muerte también sirve para la vida de otros. Así es que es un ciclo continuo, constante. ¿Qué quieres dar, por favor? Me permite una situación en la anterior, es la muerte la que corta el ombligo. El cordón umbilical. El cordón umbilical. La muerte es la que nos recibe a este mundo. Y acá en este ramo de flores, lo que hay, ¿es un Coatzacoalcos? No.
codorniz, ¿no? Sí, pero es un maguey, ve las flores que tiene como sábila, pero esa ave Que es una codorniz, ¿no? Sería simbólicamente, correcto, es un ave de transferencia, un ave de sacrificio. Y el niñito nace al maguey, nace del plegario de los sentidos. Y ella está cantando, está contenta. Mira, sí. Abuelo está por ahí. Hacen dos preguntas. Estas imágenes en qué códices están. Laúd. Y otra que en la primera imagen que veíamos están los personajes. ¿Qué significa que lleven la venda en los ojos? Si no puedes la cabeza, ¿no? Ese es un elemento que posee una de las características de Tezcatlipoca, justamente. Me preguntan que por qué significaría que tuviera la venda en los ojos, ¿no? Bueno, por los ojos se ve el mundo, por los ojos se ve, entra la realidad por medio de los ojos, pero el mundo es la realidad material, ¿no? Vendarse a esto es buscar otro tipo de percepción, más allá de la mirada. Que les digo que tiene que ver mucho también con una de las expresiones de Tezcatlipoca. Así se manifiesta Tezcatlipoca, con los ojos vendados también. El que no ve, percibe. De hecho hay dos polaridades, hay una en lo interno, que es la piel y el hueso, y la otra es ver no ver. Son la misma cosa, es decir, es la búsqueda de la visión interna. Pero esta está vendada, pero no. Es decir, la búsqueda de la visión interna. Hace rato que hablabas tú de la lengua, el lenguaje, la evolución de la lengua y el lenguaje. El lenguaje limita la percepción. Así es que nosotros no podemos ver más allá de lo que no podemos comunicar por medio del lenguaje. Así es que el lenguaje nos genera estructuras rígidas para no salirnos del paradigma. Cuando empezamos a perder, a dejar de hablar, a decir cosas que no tienen sentido, a no ver, empezamos a percibir de manera diferente. Entonces es una de las vías para intuir más allá del inmediato. ¿De qué trata el códice de Laúd? Bueno, tiene muchas, pues todos los códices tienen muchos capítulos, tiene varios capítulos. Uno de ellos son los señores de la noche, otro de ellos es el calendario Tonalpohualli, es esta lámina. Perdón, este es el Payalbari. Tiene varios capítulos, pero es uno de los pocos códices que tiene más representaciones de Mictlantecutli. Por eso le llaman el Códice del Amor. El laúd. El laúd. Miren ustedes, o sea, esta es otra lámina consecutiva de este códice. Sí. Ahí representa un enfermo en fase ya terminal. El ave le tiene chuparle el aliento, por eso está amarillo. Mientras le está señalando, en la siguiente lámina se convierte en un párrafo funeral. Yes. Por eso está inflamado. Lo traje. Era que si le quieres dar. ¿Ves? De ahí se convirtió en párrafo. Segundo. Y el pajarito arriba se está llevando su alma, por decirlo así, su conciencia, como una flor. Qué bueno que están haciendo esas preguntas, porque a veces nos vamos mucho con los detalles finos y no nos damos cuenta de que a veces gente empieza con la lectura de estos códices, con estos libros, entonces hay que empezar desde más básico, ¿no? Es bueno que se hagan esas preguntas y es bueno empezar a decir de qué es el tema del códice, cuántas páginas tiene. Yo creo que sería en algún momento salirse un poco de las finuras de ciertos temas, ¿no? Aquí lo estamos viendo temático. La tierra, claro, se está tragando al bulto, por supuesto. Sí,
polaridad, uno se va para arriba y el otro para abajo. El cuerpo se va para abajo y el espíritu para arriba, es Hécate. El padre de Hécate. Un comentario, si le puedes regresar a donde están las muertes, ¿no? Es que nos saluda Grupo Varios, que es de Sachila, y nos comenta que en esa zona era visto el interior. ¿Dónde está Ahí. Sí, y nos comenta que hay dos tumbas, que en una está Macuilxochitl y también hay búhos, murciélagos, calaveras, en otra un hombre descarnado y lo que llaman un nahual, una especie de hombre con caparazón, que si podrías comentar algo al respecto, porque llamó la atención por esta pieza. Pues qué bueno que lo comenta, porque viene fotografías más adelante. Sí, voy a sacar algunos detalles de la tumba de Sachila, pero viene en la parte de escultura, no de pintura. Sí. Un poquito más adelante lo vemos. Bueno, no pusiste la lámina que te vea la muerte vigilando por un macherón. No, Esperando que se acabe de morir. no quería yo hablar, o sea, quería pasar rápidamente y ver diferentes aspectos, muerte, vida, ¿no? Sí. Y esa garra Dios en los peligros, Hasta la izquierda, superior ahí. del extremo superior izquierdo, sí. O sea, para la ofrenda de la lámina anterior, solamente te dice que es una ofrenda. Ya. Pero la lámina anterior, mira la ofrenda. ¿Ves el clavo de serpiente? Sí. Los atados de leña. Sí. ¿No lo ves ahí? La ofrenda representa la devolución de algo. Está devolviendo algo. Y una parte de otro poder, una ofrenda de esa poder. Sí, de hecho el antebrazo no es uno de los herramientas de los brujos. Si quieres ver, por favor. Bueno, estas piezas específicamente son importantes en este tema porque son cihuateteo. Y no solamente son cihuateteo, que son mujeres que mueren en parto, sino que ese Mictlantecutli que vimos en su trono, en el zapotal, se encuentra en la cima de la pirámide. Y en la parte hacia abajo se encontraron enterradas varias piezas de estas, puras mujeres. Parecería en algún momento que están cantando, que son cantores. Lo interesante de todas ellas es ver las características propias de la serpiente bicéfala, puede ser en el doblado o puede ser en el cinto. Esta polaridad que vimos en el sillón, en el Cantecutli, en este caso pues lo vemos en las fiestas Cihuateteo, que finalmente siguen hablando del concepto muerte, y también representan un rumbo muy especial del cosmos, ¿no? Representan el poniente. Acá, perdón, está en el lado izquierdo. Tiene también una cara, ¿verdad? ¿Qué, perdón? Una cara. ¿Dónde los aquí, en esta parte de acá, en la izquierda? ¿Listo? Sí, es un rostro. Tiene el rostro anunciado cuando los rostros se sienten. Más bien está rota la pieza. ¿Lo ve a la nariz? Sí, es un rostro. Arriba. Tipo nariz de chakra. No, la de abajo. La de ahí. Es un rostro, ¿verdad? Sí, es un rostro. Correspondería a mi clan. El murciélago. La serpiente arriba es colaridad. El murciélago. Sí, el murciélago es el- Y acá abajo tiene un chiquipili de murciélago, ¿no? Quién sabe, no distingo la carita, pero Parece- tiene orejitas, ¿no? Es un chiquipili de murciélago. Lo que tiene el tocado la... No, no es esta, ¿El en la... Mictlantecutli? Porque yo creí que era más como de murciélago. Podría ser también. Podría ser también. Elementos asociados. Es un chiquipili de murciélago que tenemos, ¿no? Parece no un murciélago. En todo caso correspondería con el simbolismo, ¿no? Yo lo veo como jaguar. Sí. Serpientes sí son las que tiene acá, ¿no? En la falda. No puede aumentarlo. Sobre todo por la oreja, pero bueno. Está muy original. Acuérdate que una de las características en los códices del jaguar es su pura oreja. Sí, también.
¿Cómo se sabría que son mujeres muertas en el parto? Que son Zihuateteos. Por el mismo nombre, mujeres divinas. No, pero ¿cómo reconocemos las fiestas que tienen esa característica? Bueno, en este caso, porque acompañan en el Mictlán a el personaje, ¿no? Y de hecho hay otras representaciones que sí se mencionan como Zihuateteo y tienen las mismas características. Y no nada más en la Totonaca, también en Mexica. Pero ¿dónde está la nalguita para arriba del murciélago? Yo no lo Es otra pieza. Qué buena pieza. Esa ya es otra escultura. Sí. La Zihuateteo. Pero la otra es igualito Sí. Es nariz de jaguar. Sí, es nariz de... Pero Bueno, la regota es... jaguar, murciélago. El jaguar también tiene colmillos. Sí, pero no. Bueno, vamos a dejarlo en empate. Es más una isla, ¿no? ¿Y tiene patitas o qué es eso que tiene? Son alitas, pero no son como alitas, son Ya después vemos eso. Habría que ver la perfil a ver si tiene algún elemento que se levanta. Sí, una de las características cuando representan al murciélago es que la nariz va hacia arriba, o sea, es como una protuberancia que sale. Sí. Miren ustedes, hay algunas piezas. Miren ustedes la calidad, es la misma calidad que con que se da Mictlantecutli, porque es la misma región, se llama la Mixtequilla, en la zona totonaca. Y la Mixtequilla, una de las características es su espléndida escultura en barro, espléndida. La Zihuateteo es piezas en barro de esta región. Vean ustedes, estos también se encontraron en Zapotal, en el mismo lugar. Y es de esta maravillosa expresión de estos personajes, ¿no? Sí, les das. Es una característica de la región, asociadas con la muerte, por supuesto. En la mayoría de los entierros se encontraban estas piezas que no son puras cabezas, sino que eran cuerpos, cabezas con cuerpos. Se encuentran cortadas, como en este caso de ustedes. Se quedaron las piezas más pesadas y que no se podían romper, pero regularmente se rompían. Al final les puse otras piezas completas. Interesante aquí es lo que tienen en la frente, que es parte de la iconografía que hay que tomar en cuenta para ver la relación iconográfica con la temática. Entonces, Olin, la greca, Olin, el nudo del Olin y la greca. Y fíjate, entre el nudo y Olin hay una asociación por la forma, pero en la greca no. La greca la asociación es biológica. Sí. Hay otras piezas, porque ven ustedes este gancho. Sí. El gancho, pero está hecho de otro material y representa otra cosa. Pero la greca está por su lado, es totalmente recta, rectilínea, y en otro lado es totalmente curva. Parece una pluma. Van a ver que hay piezas que nos muestran qué es realmente eso que da la vuelta. Y sigue la asociación entre la sonrisa y la muerte. Porque son caritas de muerte. Así es. Sí, están asociadas con los entierros. Sí, son es mono. Les decía que Yo estaba... decir que aquello parece el rabo del mono. Sí, en algún caso va a aparecer como tal. Sí. Y arriba parece como de Parece ojo de reptil. Y el ojo de reptil es una advocación anterior a Heca. Es impresionante. Parece algo a los Sí, sí, por supuesto. Ya viendo detalles y viendo asociaciones, que es todo un campo también de trabajo, ¿no? que revisar, pero lo que dice Frank es muy cierto, ¿no? Sigue la relación sonrisa, muerte, ¿no? Como un estadio donde vamos a estar todavía mejor, ¿no? Un poco de documental Logan. ¿Quieres dar, por favor? En estas zonas completas, nuevamente el monito en la parte superior. Oye, y este es el corte de la cabeza, ¿no? ¿Qué
Cotter. El Cotter, de hecho, creo que son las últimas manifestaciones del Cotter Omega. Ya muy diferente. Ya nada más. Ya después de eso ya no aparece. Falta, ¿no? Con Greco. Es un patio, porque está empinado. Desgraciadamente todas estas piezas son parte de una colección privada. Por supuesto. Entonces cuando uno empieza a buscar piezas se encuentra colecciones privadas particulares y ya rescata ahí las imágenes, pero sí, pues por supuesto alguien se dedica a coleccionarlas, ¿no? Y bueno, al menos nos dejan la imagen para que uno las pueda revisar, ¿no? ¿Aparece en la red? ¿En internet? En la red, así es. Tus collares. ¿Le das, por favor? Esta, por supuesto, la encontramos en Teotihuacán. Lo interesante de esta pieza pasa lo mismo que con la cabeza de jaguar que se encuentra entre los olmecas. Esas baldosas que forman una cabeza de jaguar que se encontraron a 9 metros. Esta se encontró a 10 metros. Es decir, nunca fue hecha para estar ahí decorando ni viendo, sino que fue hecha justamente para usarla como ofrenda y quedó ahí. Este está en el museo. Está en el Museo de Antropología esta pieza. ¿Quieres dar, por favor? No podemos pasar por la parte totonaca si no mencionamos los yugos. Los yugos que también están asociados con la muerte. Vean este frente, este es un detalle de uno de los yugos. Ahorita los vamos a ver completos. ¿Le quisieras dar, por favor? Estos son los yugos. Miren ustedes nuevamente estas relaciones con el monstruo de la tierra. Todavía las interpretaciones siguen estando un poco tibias, yo creo, para mi gusto. Se dice que están asociados y que pues, representan el cinturón de los jugadores de pelota. Eric Thompson, en uno de sus libros, dice: cuando encontramos un objeto que no sabemos qué significa, le llamamos objeto ritual. Entonces esto puede ser objeto ritual. ¿Puedes explicarnos gráficamente? La mano la encuentro, la mano del personaje, pero ¿y su pie? Es este. Eso es el pie. Sí. Y tiene la postura de pie y mano de un chacol. Sí, usted lo sabe. Y tiene este personaje encima del tocado. Sí, sosteniendo el suelo de los pies. Sería la Como 45-50 centímetros. No son de los humanos. Sería la nariz de una serpiente. ¿Este? Sí. Sería el analizo al personaje mucho. Como un tocado de monstruo de la tierra, o atrás o rana o algo por el estilo, ¿no? ¿O serpiente? Ahí atrás, al final hay un rostro también, ¿verdad? Abajo. ¿Ah? Hay un rostro. Sí, hay un rostro de Sí, de perfil. Ajá. Uno de hoy. ¿Quieres dar, por favor? Ya llegamos a la tumba de Xochila, que nos comentaban ahorita. Son dos Mictlantecuhtli. Son altos relieves, no son propiamente esculturas, son altos relieves dentro de la tumba. Ahorita hay una vista de toda la tumba. Este es uno de los detalles que me gusta mostrar. No se alcanza aquí a apreciar exactamente lo que tiene, así es que les puse una imagen en donde se ve lo que debe tener. ¿Qué quieres dar? Otra vez la cruz. Les dice que esta es una asociación que tiene mucho el personaje, ya sea en el tocado, ya sea en la sien. Hay dos de estos, uno ya está muy deteriorado, pero tenemos la imagen del otro que se ve completa el personaje. Curioso, hay una pequeña ave encima de él. Oye, una nota que, porque ya lo cortamos una vez, observen los tres ojos relacionados con la mano.
Ya lo has mencionado. Tres ojos es una constante icónica. Donde ves tres ojos, es la muerte. La cruz de los tres. ¿Quieres dar, por favor? Esta es la tumba de Xochitl. Obviamente en este lugar, como bien mencionaron, hay dos tumbas, una juxtapuestas, una junto a la otra. Esta es, de este lado ustedes pueden ver el personaje que acabamos de ver. Hay otro enfrente, aquí están los nichos, características de la arquitectura funeraria del Mixteco Zapoteca. Y al frente, este personaje que nos acaban de mencionar. Quisiera dar, por favor. La entrada a una de las tumbas de Xochitl tiene estas características, ven ustedes, grecos, a la entrada. Esta es una greca que se encuentra en Yagul. Esta es la pieza que tapaba la entrada, nuevamente más greca, de greca, sí, por supuesto. Pero ya estaba sellada, pero ya cuando la encontramos estaba saqueada. Cuando se lee de los soldados que acompañaban a Cortés, curiosamente como anécdota uno dice que no espera el botín, porque todo el mundo va por el botín que les van a dar después de la conquista. Y dice, a mí no me den botín, a mí déjenme saquear las tumbas de Montalbán. Lo que encontraron en aquella época que dijo yo con que me dejen saquear, y esta tumba ya la encontraron saqueada, ya la encontraron hecha a un lado. Entierros de... ¿Quisieras dar, por favor? Otro detalle de la tumba de Xochitl, ya no sabes, la greca, en los paneles donde se encuentra el escapulario. El escapulario se le llama esta moldura que tiene una doble tabla. Se llama escapulario por la relación que tiene con los escapularios. Otra representación en tumbas, esta es en Saga, también cerca de Mitla. ¿Me quieres dar, por favor? Vámonos más rápido. Estas se las puse porque todavía tienen la capa que cubría la piedra, entonces todavía están los colores ocre, un rojo muy ocre, ya oxidado yo supongo, porque obviamente no se puede conservar tanto tiempo tan vivo, y el blanco de la greca. Por favor. Tenemos unos pequeños problemas técnicos. Este es el personaje que decía en la pregunta. ¿Qué les parece esa representación? Impresionante, ¿no? Impresionante. Su tocado, la cola, el caparazón de la tortuga. Las manos. ¿Qué tienen las manos? Parece ser que lleva los objetos, no sé si sean pedernales, pero aquí se ve la amarre de la mano, el dedo pulgar, la amarre de la mano, el dedo pulgar. Tiene dos manos derechas, ¿no? Sí. Se ve como un chiquito. Sí. Y la cola, fíjate que es una... La cola termina con un tecpat. Y esto se encuentra también en la cola termina un tecpat. Sí, la cola es una sucoa. Shukoat, tepita de fuego. Por eso llaman de fuego en su boca, por la cabeza, perfectamente. Este se encuentra al frente. Los microantes se encuentran a los costados. Ahora, tiene usted el tocado nuevamente que estábamos comentando. ¿Qué tiene de tocado? ¿Qué puede tener de tocado? Ese personaje. Que bien, como puede decir Frank, puede ser este animal relacionado con la muerte, que puede ser el tapir, el cipacri o la serpiente. Creo que en la siguiente viene un video que bajé de la red, que también está en colección particular. Dale sobre la misma imagen para que corra, por favor.
obviamente manejan un catálogo y manejan el evento. Tamaño natural. Como la otra. ¿Dónde la estación? ¿Perdón? ¿Dónde la estación? Es de, o sea, pues yo en el buscador puse piezas del Zapotal, y esto me apareció como piezas del Zapotal, donde botón y Plantecuti en el mismo lugar, pero que le puse una colección francesa. Sí, está rota la cortina. El juego es caminante. Es el juego. Está rota la pieza. Está en tamaño, no se podría coser, no les hace coser. Sí, perdón, estrella. Y tiene un cinturón con el tipo de los hijos. Porque finalmente es la de la muerte. Ella pone Que las muñequeras parecen atados. ¿Verdad? Las muñequeras parecen atados. Mira, de las muñequeras. Impresionante. Bueno, pues vamos a ver tumbas entonces, ¿no? Ya que estamos viendo tumbas, ven ustedes estas tumbas. La de arriba se encuentra en Mitla, en uno de los patios, en la parte baja de los patios. Esta se encuentra en un lugar que se encuentra a 3 kilómetros de Mitla, en un cerro, y que nunca fue tapado. O sea, realmente como tumba pues podría cuestionarse mucho que fuera una tumba. parece un monumento más bien a la muerte. Un De hecho, monumento mexicano. uno está en la cima del cerro y en la cima del cerro. ¿Como de qué tamaño es? ¿Se ve? ¿Es una persona? Además, un antimonumento, si te digo. Antimonumento. Es un hueco. Hueco. Está labrado en un hueco. Ahora, lo impresionante es que está hasta encima del cerro y estas piezas, ven ustedes el bloque de piedra que tuvieron que subir, son bloques que están pesando 20, 30 toneladas. ¿Cómo cuánto está? Porque no es un pequeño pieza delgada, es todo el bloque. Y el bloque tiene más de 1 metro, macizo. Es impresionante lo que hicieron ahí. ¿Cómo cuánto tiene de eso? De profundidad tiene como 2 metros 20 más o menos. Ahí ha sido. Sí. ¿Dónde está? A 3 kilómetros de Mitla, en un cerro que se encuentra enfrente. De hecho, para allá vamos a ir en diciembre a hacer Perfecto. Sí, les paso luego la información porque queremos acampar ahí para pasar ahí de menos una noche y ver cómo se mueven las estrellas. No hay nada, o sea, uno llega ahí, lo único que hay es una cabañita de un agricultor que a un lado tiene, en un juego de pelota, ahí pone su maíz. Curiosísimo. Hay un juego de pelota asociado con esta tumba. ¿Pero cómo se llama esa? ¿Cómo está la tumba? Saga. Saga. Sí. Sí, es impresionante. Ahorita cuando Sí, en diciembre, ya sabes, claro. Ya les pasaré. Porque, Exacto. ven ustedes, estas se encuentran en Yagul. Nuevamente encontramos la greca escalonada asociada con la muerte. ¿Quieres dar, por favor? Muestro piezas que reproduje, pero ya específicamente para que se viera la relación de las representaciones cosmogónicas junto con cráneos. Seguimos en el... Sí, sí. Todas ellas se encuentran en Uxmal. O sea, son piezas de una
una parte en Uxmal que se llama el Panteón, bueno, lo llamaban así por los cráneos, pero finalmente son piezas que se van siguiendo unas a otras. Pero no están los diseños, impresionante los diseños. Pero además el sentido numérico. Fíjate, la barra y el punto. La barra con hueso, además. La barra. Y el cero aquí, abajo. Te da una semilla. Sí, o sea, simbólicamente son impresionantes. Sí, es matemática. Y son tableros de cálculo, por favor. Son tableros. Las demás son piezas que también reproduce de Mitla, pero para que se den una idea de todas las características de grecas que pueden encontrar. Bien, o sea, las variantes por creatividad no se quejaban. Dinámicas, el movimiento constante todo el tiempo, ¿no? Y siempre se ve la polaridad. ¿Qué les da? Las de abajo de izquierda. Son las de arriba de izquierda. Órale, Mauricio, esta no la había visto. ¿También son Mitla? No, estas de acá, esta es Mitla, esto es Teotitlán del Valle, Zapoteca. Zapoteca. Pero las de arriba. En Uxmal. Ah, ya, vaya. Perfecto. Imagínate una bella. No quiero nada hablar de nada más imagínate. Estos en cada cuadrito tienen oli. En cada uno de estos cuadritos. ¿Tienen un qué? Oli. Sí, es impresionante el nivel simbólico con la oli. No, esta se encuentra en el templo del gobernador, el palacio del gobernador. Esta se encuentra le llaman la pirámide de la bruja, en Uxmal, ambos. Lo interesante aquí es que se encuentran rayos concéntricos de un punto, 8 rayos, y son 4 piezas. Y la greca, o sea, alrededor. Y todos estos son 4 piezas. Nivel simbólico nuevamente. Si quieres darte por favor. Ya, saliéndonos de las piezas prehispánicas. Ya habíamos comentado un poco esta la otra vez, que decimos que siguiendo la cuenta normal empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y volvemos a entrar a la cuenta por el 3. ¿Qué nos llamaba la atención? Por eso les puse todas las piezas anteriormente, porque ven ustedes que el mono está asociado con la muerte. El escuincle está asociado con la muerte. El agua está asociada con la muerte. Y Malina está asociada con la muerte, es un cráneo descarnado, la quijada descarnada. Entonces son 4 elementos que están dándole los 4 puntos a la muerte. Pero además asocia el 4 con 9 y el 3. El 4, el 9 y el 3. Y el 5 Fíjate por cómo se supuesto. pregunta si ya eso existía antes de que elaboraran la veintena. Sí, porque bueno, obviamente estos 4 representan también el 5, que es la cuarta parte de la veintena. Son, vamos, o sea, haciendo todo ese recorrido nos vamos a dar cuenta que todos esos elementos son significativos. Que es la cuarta parte de la veintena. Son, vamos, o sea, haciendo todo ese recorrido nos vamos a dar cuenta que todos esos elementos son significativos y característicos de la muerte. Entonces, el 9 y el 3, por favor, también.
inframundos, supramundos. Sí, no, y en la ventana son los signos que están abajo, los 4 signos de abajo. Yo les puse la siguiente lámina. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan de los que se salían? Agua, perro, monos. En todos los demás no hay orden. Zipactli, ¿dónde está acá? Cali, allá, o sea, no hay orden. El único donde hay orden es donde se encuentran estos cuadros. Orden lineal, habría que ver qué orden. Son 3 temas. Esta es la última lámina del Códice Federal. Bueno, finalmente ya para terminar la saturación de imagen. Vimos que también el Loli también tiene un significado muy especial en la relación con la greca, las caritas sonrientes, el movimiento, ¿no? Y llama también la atención aquí la composición de esta lámina. ¿Cómo lo hacemos para entrar un poco en la lectura? No saturar la lectura simplemente para tratar de entender esto. Bueno, pues lo primero que hice fue, ¿qué quieres dar, por favor? Ponerle los colores asociados al rumbo. Entonces tenemos rojo, Zipactli, negro, Mictlán. En este caso, por cuestiones de que es blanco el fondo, etc., puse azul el poniente y en amarillo el chus, nada más para diferenciar los colores. Nos damos cuenta de algo. En este brazo hay 2 negros juntos que no debería de ser. Aquí hay 2 amarillos juntos que no debería de ser. En los demás costados hay 2 rojos y 2 azules. Y una quinta cuenta en donde se ven 3 colores diferentes. Es decir, que complementan la escena. está pasando algo en donde deberían ir los colores alternados, oriente, norte, poniente, sur. Sin embargo, algo está pasando aquí y aquí que se repiten. Aquí se repiten 2 del oriente y aquí se repiten 2 del poniente. Aquí 2 del norte y aquí 2 del sur, siguiendo la misma indicación de los puntos cardinales. Así es que, pues, ¿qué hacemos? Pues trazamos el orden correcto de los días para ver qué nos da. ¿Me das, por favor? Empezando en Zipactli, Tepecan, Cali, Tecupali, Coan, Tequiltli, Mazatli, Tochtli, Ixtli, Osmatli, Alinali, Acatl, Celot, Cuautli, Cozacuautli. Hoy en el centro nos salimos a Tecpat, Yahweh, Xochitl, para regresar nuevamente a Zipactli. En este sentido, algo está pasando, ¿no? Así es que seguimos buscando la lectura. ¿Qué les da, por favor? Necesito los números. Necesito los números. No se los Es un Zipactli. Es Zipactli. Es Zipactli. Claro. ¿Le quieres dar? Entonces vean ustedes, donde hay una elaboración normal, es estos En estos 4. estos tres, y estos tres. Donde cambia es estos del centro. Y los de aquí, por supuesto. Cambia la cuenta habitual y normal de lectura. ¿Le das, por favor? Así es que si ponemos el tablero como tablero, ¿me quieres dar, por favor? El que está suelto entra en el centro dirigiéndose hacia Olin. Ostelo, Claudio, Costabolchi, Olin. ¿Qué va a estar en el cielo? Es el quinto punto cardinal. Por eso el Olin está en el centro, porque aterriza en el centro. ¿Verdad? Y los siguientes días se encuentran a los costados. Olin, Tepa, Kiawe, Xochitl, para regresar a Zipactli. Y entonces, ¿qué encontramos? Un axis. Justamente. ¿Cuáles son los que se encuentran aquí? ¿A dónde llegan? Nuevamente al Zipactli y empiezan nuevamente la vuelta. Entonces tenemos nuevamente la composición que hemos estado viendo constantemente. Los 4 puntos cardinales del eje, el axis mundi en este caso, es donde rotan y giran los ciclos. ¿Me quieres ver? Y eso que veíamos nosotros, claro,
se compone una tridimensionalidad. Tanto arriba como abajo. Luego es un Olin tridimensional. Efectivamente. Ahora, a ver si es Olin, ¿no? El Xochitl es 13 Xochitl. O sea, ahí termina la cuenta de Tonalcohuatl. Para empezar, en uno super. Nuevamente. Bueno, esa es la... todo el recorrido que hicimos para llegar a este momento. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Es un modo de resolver el movimiento rotatorio en 2 N. ¿En 12? ¿En 12? Tiene un plano y tiene el otro. Sí, tiene un plano para ver. Sí, son 3 dimensiones. Nos Lo preguntan que... impresionante, perdón. Sí, Lo impresionante es que quien pudiera ver, no que la lámina está plana y que es tridimensional. Sí, es es impresionante. Qué manera de plasmar esa tercera dimensión. Por eso es Sí. que muchas veces no entendemos porque Está no rotado. están afuera. Sí, Porque es así, porque no hay una secuencia. Aparente. Porque obviamente no es lo que quieren. Claro. No es, lo las que, demás. no es a lo que estamos Lo que acostumbrados. significa que detrás hay un acostumbrados. análisis, pero análisis tridimensional. Así es lo que está Claro. Yo imagino que usaban maquetas y cosas. Y ya no. Sí, me imagino. ¿Para qué no se escapó? Pues, y otra forma de Y ya ver la después- vida, ¿no? Su cosmovisión, por supuesto, que Claro. nada más de ver algo de ese plano ni te lo imaginas. Sí, hay que ver la concepción y la representación del espacio. En este momento es en un soporte bidimensional. Obviamente la interpretación tiene que ser Es tridimensional. dimensional, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para cambiar nuestra forma de pensar, Rosita, muchas gracias. para cambiar nuestra forma de pensar, ¿no? De ver nuestra forma de Nuestra forma de ver la vida y de pensar y todo. preguntan que si eso viene en tu libro de la Greca escalonada. No, o sea, viene la explicación, pero no viene en esta también. ¿Es para otro libro? Es para el que estamos haciendo. Es para la próxima. ¿Qué tiene que ver eso de que muchos hacen votos de silencio para adentrarse más en alguna situación de conocimiento? Por lo que dice de que el lenguaje no tiene mucho limitado. Son prácticas, ¿cómo lo podemos decir? Asiáticas. Este es el caso también que sean los mismos, los que buscaban la santidad en la cristiandad, es lo que hacían, se alejaban, se iban al desierto, ¿no? Y no nada más en la cristiandad, en muchas sectas, en muchas religiones lo que se hacen es alejarse de la vida social, justamente para despertar perceptores y ver, ampliar la percepción. ¿Se lo ve? Sí, por supuesto. La oración es un medio de llegar. O sea, estás repitiéndolo tantas veces que dejan de tener sentido las palabras. Y te estás poniendo atención. El maestro está poniendo atención y te vas. Yo creo que estoy justamente ahorita trabajando un poco sobre cómo nosotros limitamos nuestra concepción de la realidad por miedo a la descripción de la realidad. Y en la medida en que describe la realidad, compones el mundo. Pero si cambias esa estructura del pensamiento, basada en el lenguaje, tu percepción cambia. Y la mejor manera de verlo es a través del arte. Cómo percibían y cómo manejaban el espacio en el arte. Fíjate que una nota a propósito de la oración. He visto en vasos mayas letanías, la oración letánica, que se ponen en academia como ejemplo de pseudoepigrafía. Claro que hay que cambiar la percepción, si no, no va. Pero ¿qué tanto cambiar la percepción de la gente? O sea, esto era para que alguien lo leyera, lo viera. Y posiblemente la gente que lo leía así, en tridimensional. Sí, claro. Entonces, imagínate todas las cosas que hay ahí plasmadas que ni siquiera nos enteramos. O sea, simplemente hay esto. Sí. Porque tú lo ves plano. Sí, estaremos viendo un 1%. Y así lo explican todavía. Tú buscas la explicación de la lámina y te dicen en la representación del cosmos plano. Por eso es que no le encuentras lógica, ¿no? Porque
tenemos que cambiar nuestra forma de pensar para poder conseguir esto. No lo conseguimos, somos muy planos. Los planos somos nosotros, por eso lo vemos plano, pero plano no es. Sí, dicen que una manera de entender tu realidad es aprender un lenguaje, un idioma extranjero, porque entonces ves paradigmas diferentes. Pasa lo mismo con el arte. Cuando haces esto a comparación con el arte, te das cuenta de conceptos, realidades, percepciones que se nos escapan. Hay que ser un poco más abiertos, más sutiles. Descripciones diferentes. Pues nosotros también tenemos nuestras soluciones tridimensionales, ¿ves? Pero es choque de cultura. Sí, choque de cultura. Y es lo que debe entender el antropólogo. El antropólogo no es un sujeto sin cultura, es un sujeto dentro de una cultura. Entonces, por eso las descripciones suelen ser tan pueriles. Las descripciones del arte y de la ciencia mesoamericana. Ahí hay arte y ciencia. Sí, es otro concepto de la creación. Y te mandan saludos de Blanqui también. Dice que si le mandas un beso también. Pero realmente Sí, que muchas gracias, que estuvo muy interesante. Pues ya pasó bien, pasar estos pasos. Sí, gracias. Gracias.